Hola, ¿qué tal? Mira, te voy a resolver algunos problemas de parcial. Hay varias preguntas que son preguntas de opción múltiple, que muchas veces se pueden sacar haciendo deducciones, pero la mayoría de las veces hay que hacer las cuentas. Entonces, en general, cuando ves algo que te piden muchas cosas con cálculo, una cosa que puedes hacer es, bueno, calcular todo lo que puedo y veo cuál es la correcta, si no me mareo en el camino. Entonces, fíjate, si tengo un problema de este estilo, lo que generalmente como me dan velocidad y tiempo, me pueden pedir cosas de distancias, me pueden pedir si el movimiento es variado, ¿viste? Entonces, bueno, mejor familiarizarse primero y después mirar lo que preguntan. Entonces, por ejemplo, acá me dan un problema donde tengo una partícula, un autito, lo que sea, que va tiene un gráfico de velocidad en función del tiempo de esta forma. Entonces, el primer trayecto entre este punto y este punto tiene velocidad cero, acá velocidad uno y transcurre de acá hasta acá un segundo. Luego sigue con velocidad constante, o sea, este es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Este es variado y este es uniformemente variado, pero va disminuyendo, ¿no? La velocidad. La variación de tiempo entre esto y esto es 2, porque fíjate que va de uno a 3. Esto es una de las cosas que se suelen equivocar. El tiempo no es lo que dice acá, sino la variación de tiempo, lo que uso en las fórmulas. Y entre este y este también es 2 segundos. Y es un movimiento uniformemente variado, pero retardado. Entonces, ¿qué cosas tengo? Tengo, bueno, velocidades y tiempo. Entonces puedo sacar, ponerle aceleraciones. Entonces, la aceleración del primer tramo, velocidad final menos inicial sobre tiempo, o sea, final es uno, inicial es cero, tiempo es uno. Es bastante sencilla la cuenta, me da un metro sobre segundo cuadrado. Positivo porque es acelerado. En el tramo 2 la aceleración es cero porque el movimiento es rectilíneo uniforme. En el tramo 3, ¿ves? Organizate, hacelo ordenado. Tiene que darme negativo. Velocidad final cero, velocidad igual uno y el tiempo es 2 segundos. Entonces ahí tengo toda la información. Puedo sacar la distancia, el desplazamiento en cada uno de los tramos. Entonces, ¿cómo hago? Como este es acelerado, esto va a ser un medio de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, bueno, reemplazás los datos, la aceleración la sacamos acá y te va a dar que recorre 0,5 metros. O sea, en el primer tramito, a ver, ahí, 0,5 metros. El segundo tramo es velocidad por tiempo, porque no hay aceleración. Entonces recorre 2 metros. En el tercer tramo, de vuelta es uniformemente variado, retardado, pero tengo velocidad inicial. O sea, es velocidad inicial por tiempo. El tiempo acordate que es el tiempo desde donde empieza hasta donde termina el tramo que quiero mirar, menos, porque es negativa la aceleración, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y también me da un metro. Bueno, entonces vamos a ver qué me preguntan. A ver, entre cero y 3 la velocidad es constante. Bueno, ya sabes que no, porque acá tenés un movimiento acelerado y acá tenés constante. Entre uno y 3 es constante, pero no entre cero y 3. Ese no. El objeto se desplaza más entre 3 y 4. 3 y 4 sería este pedazo, ¿no? Esta parte es 3 y 4. Y que entre 2 y 3. 2 y 3 sería este pedazo. Si yo imagino el espacio recorrido como el área debajo de la curva de velocidad en función del tiempo, este es más grande que este, se desplaza más entre 2 y 3 que entre 3 y 4. Si no te acordás de esto, podés hacer la cuenta. Entonces decís, bueno, entre 2 y 3 es velocidad por el tiempo. La velocidad entre 2 y 3 era constante y el tiempo es un segundo. Me da un metro. El desplazamiento entre 3 y 4 tengo la parte de movimiento variable. Empieza en 3, termina en 4, es un segundo. Velocidad inicial, 1. Entonces reemplazo en la formulita y me da 0,75. Este es más chico. O sea que, pero es más fácil mirarlo acá, ¿no? O sea, este área más chiquito, más grande que este área de acá. Entonces, entre 3 y 4 no es mayor que entre 2 y 3. Esta también es falsa. O sea, esta es falsa, esta es falsa. Bueno, no se escribe acá. Bueno,
en el primer segundo avanza y en el último retrocede. No, siempre la velocidad es positiva. Fíjate que para que retroceda la velocidad debería ser negativa, ¿sí? Eso es importante. Un móvil avanza mientras la velocidad es positiva. Acá la velocidad es positiva, así que también avanza. Lo que pasa es que acá avanza como aumentando su velocidad, acá avanza manteniendo la velocidad constante y acá avanza con velocidad negativa y con velocidad positiva, pero frenando. O sea, acá se detiene. Nunca retrocede. O sea que también es falsa. A los 5 segundos el objeto está en la posición inicial. No, si siempre avanzó. Entonces también es falso. Si este es falso, este es falso. Entre 1 segundo y 3 segundos el objeto no se desplaza. El objeto se desplaza porque estoy graficando velocidad. Esto es una cosa que tenés que tener en cuenta. Se desplaza porque esto es velocidad. Esto no se desplazaría si esto fuese espacio, pero es velocidad. Entonces tiene velocidad, se está desplazando. Y bueno, la vencida, el módulo de la aceleración entre 0 y 1 segundo, que es acá, es mayor que entre 2 y 3. Módulo, recordá que estamos hablando del valor, si bien me da negativo en el último, me está hablando del valor positivo, sin signo. Bueno, el módulo de la velocidad en el primer tramo es 1. El módulo de la velocidad en el último tramo es 0,5. Entonces acá me dice, el módulo entre 0 y 1 es mayor, sí, porque es 1, que entre 0 y 5, que es 0,5. Entonces esta es la verdadera. Bueno, tuvimos que leer todo el problema para llegar ahí. Bueno, vamos a hacer el que sigue. Bueno, este problema es un lindo lío, pero en general también es de elección múltiple. Es un problema de viscosidad. Entonces me dicen que tengo una bomba que alimenta un circuito formando por un tubo horizontal de sección circular, o sea, un cacho de tubo así, por el que el circuito circula un líquido de viscosidad no despreciable, o sea, un líquido viscoso. La bomba provee un caudal constante Q. Q no cambia. Y desarrolla una potencia POT. Si el tubo se obstruye parcialmente, disminuyendo el área de su sección a 1/6 del área inicial, se quiere mantener el caudal. La nueva potencia de la bomba deberá ser, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, en principio, yo busco las fórmulas que conozco de viscosidad. Yo sé que un fluido viscoso, la variación de presión, por ejemplo, entre dos puntos, un punto acá y un punto acá que considero que tengo, va a ser la resistencia hidrodinámica multiplicada por el caudal, donde la resistencia hidrodinámica es 8 veces la viscosidad por la longitud del tubo por pi dividido el área, este área lateral del tubo, esta sección. Entonces me dicen, bueno, yo esta sección se obstruye, o sea, hay la misma longitud, todo igual, el mismo fluido, pero se obstruye acá y tengo 1/6 de el área inicial. Y me preguntan cuál será la nueva potencia. Entonces voy a hacer algo que se hace generalmente en este tipo de problemas, que es visualizar. Primero me piden algo sobre la potencia, me piden cómo va a ser la segunda potencia respecto de la primera. Pero el único dato que me da es la disminución de esta área. Lo demás mantienen constante. Entonces, ¿dónde aparece área? Área aparece en la resistencia hidrodinámica. Si cambia el área, o sea, a mayor área acá, tengo menor resistencia y viceversa. Entonces, si yo digo, bueno, tengo que considerar que esto tiene que aparecer en mi razonamiento, porque lo que estoy cambiando es el área. ¿Y qué otra cosa aparece? Que el caudal lo mantiene constante. No me habla de la presión para nada, pero sí de la potencia. Entonces, recurro a la fórmula de potencia. Yo sé que es caudal por variación de presión, pero
esta variación de presión la puedo reemplazar por esta expresión que contiene la resistencia hidrodinámica. Entonces me queda Q por R. Esta formulita de acá voy a reemplazar la expresión de resistencia hidrodinámica, porque sé que tengo la misma viscosidad, la misma longitud, pero un área dato que es diferente. Tengo esto. Entonces hago el truco de dividir miembro a miembro. Voy a hacer, para sacar la nueva potencia, reemplazo. En el caso inicial tenía esta expresión, o sea, Q cuadrado, el caudal que tenía, por esta resistencia hidrodinámica con la primera área. En la segunda parte del problema, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener el mismo caudal, pero voy a tener otra área que va a ser un sexto de esta, que es el dato del problema. ¿Ven? Acá aparece el dato del problema. O sea, vinculé las magnitudes que yo tenía con los datos que me daban. Entonces, divido miembro a miembro. Si yo divido miembro a miembro esto con esto, todo lo que es repetido se me simplifica. Entonces vamos a hacer eso. ¿Ven? Si simplifico todo, a ver si se nota más. ¿Ven? Simplifico 8 y viscosidad, longitud, pi. Entonces me queda área 2 sobre área 1, porque en realidad acá me sobrevive 1 sobre área 1, acá me sobrevive 1 sobre área 2. Entonces, al dividir miembro a miembro, me queda área 2 arriba al cuadrado, área 1 al cuadrado acá. Entonces, como el área 2 es un sexto del área 1, como está elevado al cuadrado, me quedaría un sexto al cuadrado. Y me pregunta cómo es la potencia 2 con respecto a la potencia 1. Entonces, si despejo de acá, me queda que la potencia 2 es 36 veces la potencia 1. Entonces, fíjate, vamos a las respuestas del problema y tenemos la respuesta correcta acá. ¿Ok? Entonces, acordate esto de dividir miembro a miembro siempre en los problemas de viscosidad, porque generalmente cuando es un problema de choice, sale así. Bueno, en este último problema, bueno, ahí lo amplié para que se vea más. Me dice que la humedad relativa de una masa de aire a 10 grados centígrados es del 19%. Calcular bueno, no sé qué dice, la humedad relativa, bueno, cuando se lo calienta a 20 grados centígrados sin modificar las presiones parciales. Entonces, lo que vas a hacer en este tipo de problemas es lo siguiente. Primero, te fijas los datos de las presiones de vapor de saturación que vas a tener. Una vez que tenés eso, acordate que la fórmula de humedad relativa porcentual es la presión de vapor de la masa de agua que haya en el aire realmente sobre la presión de vapor de saturación o la temperatura que vos tenés, multiplicado por 100, por eso es porcentual. Entonces, reemplazando el dato, vemos que la presión de vapor que tengo en la masa de aire va a ser 2,3 por 10 a la menos 3 atmósferas. Fíjate que estoy despejando de acá con el dato de la presión de vapor a 10 grados centígrados. Como la masa de vapor de aire no va a cambiar, o sea, esta masa de vapor no cambia, cuando quiero sacar la humedad relativa a 20 grados, vuelvo a usar la misma fórmula donde este dato es el que saqué en el paso anterior. Por eso siempre me dan dos temperaturas, me dan una donde saco un dato y lo reemplazo después en la otra. Pero acá, cuando pongo la presión de vapor de saturación, voy a poner la presión de vapor a 20 grados. Entonces, en ese caso, hago la cuenta y me da un 10%. Entonces, me voy a fijar en el problema, como estos son problemas de choice, si la respuesta aparece. Entonces, bueno, acá está, 10% es la respuesta correcta. Bueno, espero que esto sirva.